Vive la pasión de la Fórmula 1 con Chevrolet. Presentan Ciudadanos. Me parece indignante, sucio, asqueroso lo que hizo el senador Rossi con mi nombre. Utilizó nuestros nombres para fines personales. Es una vergüenza para el Partido Socialista que se le hayan ido a golpear las puertas a uno de los íconos de la dictadura militar. Puede perfectamente tratarse de financiamiento regular, pero hay un mail y hay que recordar que hoy día hay parlamentarios formalizados. Ya hubo procesamiento del senador Rossi que pide que se congele su militancia, nosotros valoramos eso. En ciertos casos, si no hay una querella o una denuncia, cuando son exclusivamente delitos de índole tributaria, hasta ahí se puede llegar con la investigación. La persona de soporte técnico le preguntó si necesitaba que se respaldara la información que contenía el disco y él dijo que no. El señor Escalona venía a establecer certeza y yo creo que los parlamentarios nos vamos con más dudas. ¿Qué información tenía ese computador? ¿Ququé tiene que esconder el señor Dávalos a la ciudadanía? Y estoy delante de ustedes haciéndome cargo de haber entregado una información incompleta porque fue la información que yo recibí. Probablemente la responsabilidad de haber requerido todos los antecedentes era mía. Yo te discrimino por tu forma de ser concebida o te discrimino por enferma o porque te vas a morir el viernes, entonces te mato antes para que la madre no sufra. Es el derecho principal y fundamental de un ser humano. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana en CNN Chile. Y la abre con una serie de temas, algunos de ellos estaban en el video introductorio del programa, otros los vamos a desarrollar ahora, cuando les presentemos a los candidatos a convertirse en frase de la semana. Nuestro primer candidato es probablemente el más inesperado de todos, una persona que no había aparecido públicamente nunca, que llegó a la comisión investigadora del caso Cabal, se sentó y dijo, la verdad es que yo no tengo nada que decir. Y a continuación lanzó una de las bombas de la semana. Luis Escalona, el jefe de informática del Palacio de la Moneda, preguntado acerca de cómo se habían borrado los antecedentes del computador de Sebastián Dávalos. La secretaria lo hizo ingresar al despacho del señor Dávalos y el señor Dávalos le pidió que le borrara la información del disco. Algo que contradecía frontalmente la versión que antes había entregado el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien había dicho que sencillamente se había utilizado un protocolo habitual. Díaz compareció ante los medios y reconoció que él tenía la responsabilidad de haber entregado una información incorrecta. Este error es mío y lo asumo yo. Listo, fácil y sencillo lo que hizo el vocero Díaz al asumir esa responsabilidad. La presidenta Bachelet también tuvo una frase destacada, una frase llamativa esta semana. Habló de las trampas que se ponen en el camino. Yo creo que esto es una buena lección para todos. En la vida hay que seguir adelante. Y no importa ni las trampas que nos pongan en el camino, ni los rumores infundados o el cálculo mezquino de unos pocos. Y quien defendió a la presidenta fue el expresidente Ricardo Lagos, que hoy tuvo palabras sobre lo que está pasando con la institución presidencial en Chile. Ella simboliza la República de Chile. Ese es el rol del presidente. Y por lo tanto, tratarla a ella de una manera inadecuada es insultar a lo que ella representa, al país, a todos nosotros. Escalona, Díaz, Bachelet y Lagos, nuestros 4 candidatos a ser frase de la semana. Comenzamos a conversarlo con nuestros invitados, nuestros panelistas aquí en Ciudadanos, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol y Francisco Covarrubias. Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué tal? Alberto, partamos por ti. ¿Cuál es la frase de la semana? Qué difícil. Evidentemente el jefe de informática hizo algo que más o menos todos sabíamos, que no era parte del protocolo, pero que evidentemente generó un problema en el Palacio que no es habitual dado la investidura de los afectados. Creo que esa frase reabrió un caso que, siendo una herida todavía sangrante, está más o menos en proceso de cicatrización aparentemente. Me parece que esa herida es la herida más importante para este gobierno, irónicamente, porque una herida que en términos estrictamente políticos es una herida pequeña, es un problema personal, más que de gran política. La verdad es que es un asunto que en términos del futuro de la historia de Chile no debería ocupar muchas páginas, pero como destruyó el eje articulador del proyecto de Michelle Bachelet y su discurso muy personalista, muy personal, yo creo que esa frase que revitaliza esa herida que conocimos en febrero tan fuertemente, creo que es la más importante. ¿Francisco?
A ver, yo voy a descartar la frase de Ricardo Lagos, pese a que me parece importante la frase en el sentido de que cuando aparece Lagos con esa autoridad, con esa un poco soberbia, con ese rol de estadista, en el fondo pese a que sale a defender a la presidenta, y yo creo que la minimiza, creo que la deja como en segundo plano, y pese a que él pide respeto por ella, se está poniendo en una posición de superioridad que creo que le hace más mal a la presidenta que bien. También descarto la frase de las trampas que dice Bachelet, porque realmente no entiendo, y probablemente vamos a hablar en el programa, cuál es la sintonía entre una presidenta que sigue hablando de trampas, que sigue hablando de, qué sé yo, de fuerzas ocultas, y por otra parte el hecho de que tenemos los presidentes que se hacen una autocrítica todos los días. Por lo tanto, yo me voy a quedar con la frase de este señor Escalona, no sé si era pariente de Camilo Escalona, pero la verdad es que fue súper certero cuando dice, bueno, esto a mí me pidieron que borrara y borré. Lo que ha demostrado una vez más que las mentiras tienen patas cortas, se dice el dicho, ¿no? Sí. Bueno, las mentiras tienen patas cortas. O sea, la verdad es que la moneda inventó todo un tema de protocolos, todo un tema para tratar de justificar lo que era injustificable, lo que simplemente se pidió que se borrara y se borró. Y en ese sentido me parece que es muy reveladora la frase y que marca una vez más lo que hemos visto en estos días. Las mentiras tienen patas cortas. ¿Laura? Yo creo que la frase del vocero Díaz es interesante en un doble sentido, cuando él dice este error es mío y lo asumo yo, cuestión que se la hemos escuchado además en el último tiempo una suerte como de autocrítica también al ministro Izaguirre, mucho al ministro Burgos. Yo creo que son estilos de ejercer la política que son correctos en el sentido de poder asumir públicamente cuando uno se equivoca y esa equivocación trae un perjuicio a la coalición, pero al mismo tiempo demuestra una gran debilidad, que es la incapacidad de actuar en conjunto colectivamente por intereses que también son comunes a todos. Uno espera que un gobierno tenga la capacidad de articularse en todas sus etapas de una manera conjunta y que tanto las ganancias como los errores sean asumidos colectivamente, y esto es como un reflejo de este actor individual que hoy día existe. Yo siento que hoy día la gente habla de su salida a la política, de su reingreso a la política, de sus campañas, se autoproclaman candidatos presidenciales. Nos preocupamos mucho de lo individual y estos son signos de los tiempos y poco de lo colectivo, ¿no? Esto es un gobierno que se ve representado por un ministro que actúa a mutuo propio, sino que actúa colectivamente, y yo veo poco de ese sentimiento colectivo en ese tipo de declaraciones y la de otros personeros también. ¿Hernán? Yo me voy a quedar con la presidenta Bachelet. Y con la idea de que hay gente que está haciendo trampa y son terceros, ¿cierto?, que no estarían ayudando o entorpeciendo la misión del gobierno. Y me llama la atención porque esto habla una vez más de la confusión que hay, de hecho, al interior de la moneda, porque no es consistente con la entrevista del ministro Nicolás Izaguirre cuando lo que hace es hacer un tremendo mea culpa respecto de la improvisación en las reformas, de los autogoles que han cometido, de los problemas de gestión, de la ambición que tuvieron de hacer todas esas reformas sin tener la capacidad real para poder ejecutarlas. O sea, por un lado, el ministro Izaguirre se hace cargo de que los problemas están en casa, y la presidenta, por otra parte, dice que los problemas vienen de afuera. Y la verdad es que esto habla un poquito de la ambigüedad estratégica que ha tenido el gobierno y que es muy, creo, inconsistente, y que la ciudadanía, de hecho, lo ve y lo castiga en las encuestas, porque la encuesta de IMARC la semana pasada, hoy día la encuesta CAEM, el gobierno vuelve a caer. Van a votar ustedes, por cierto, por cuál es la frase de la semana, pero me quiero quedar con lo último de Hernán para abrir el debate sobre esto, la entrevista de Nicolás Izaguirre, todas las reacciones que ha habido después. ¿Se entiende como una estrategia del gobierno como tal, esto de reconocer que el año pasado se hicieron las cosas mal, buscar un nuevo comienzo? ¿Es una estrategia individual de Izaguirre? ¿Cómo se lee que él sea tan duro en no solo en la autocrítica a su gestión personal, él hace una crítica a toda la gestión del gobierno durante el año pasado? Yo creo que la entrevista es muy potente porque desde la moneda se hacen cargo de un diagnóstico, creo, crudo y realista de la situación que está viviendo el proyecto de la nueva mayoría y de Michelle Bachelet. Sin embargo, no creo que sea parte de un diseño, porque la misma semana no vimos solo a la presidenta, vimos el mea culpa del ministro Burgos por la situación en materia de delincuencia, por la situación del problema mapuche, el mea culpa del ministro Díaz por el tema del computador, la autocrítica que hizo el subsecretario de Hacienda Nicare respecto del gobierno y la credibilidad frente a la ciudadanía. Mi impresión es que desgraciadamente seguimos de alguna manera improvisando y que el diagnóstico político que hace el ministro Izaguirre, que creo que es correcto, también habla de una falta de diseño por parte del gobierno de cómo dar vuelta a la situación actual. Hoy día mismo la propia moneda tuvo que dar distintas versiones para interpretar lo que había querido decir uno de los miembros que está sentado en el comité político, que se supone hoy día está bien articulado.
Así que esas dos cuestiones están sobre la mesa. Ahora, creo que la ambigüedad sigue siendo finalmente lo que uno se queda cuando ve todas estos dimes y diretes. Fíjate que yo siento una cosa distinta. Yo tengo la sensación de que cada caso es diferente. En el caso de la entrevista de Nicolás Izaguirre, el ministro Izaguirre, más bien lo veo como una acción solitaria, tratando de hacerse responsable, porque él tiene cuota de responsabilidad en esto también, que es evidente en su manejo en el Ministerio de Educación y cómo se implementó, se instaló el discurso de la reforma educacional, que insisto, una reforma en la que yo creo, pero que hay efectivamente, uno puede hacer crítica respecto a cómo se implementó la priorización de los principales ejes, etcétera, versus lo que es la actuación del ministro Burgo, que más bien lo que yo veo es un hombre que en solitario es capaz de enfrentar con sus propias convicciones una situación compleja como la situación de la Araucanía, tanto la petición de renuncia de Huanchumilla como la situación con los camioneros. Yo no creo que uno pueda comparar y hacer todo una misma masa y decir esto es respuesta de aquello. Yo creo que no, yo creo que cada uno está actuando en solitario. Y un poco lo que dije hace un momento atrás, yo más bien lo que observo tanto en los partidos políticos, donde salvo los secretarios generales, los partidos políticos, porque me consta, tienen una suerte de coordinación y esfuerzo de coordinación, los demás ha habido meas culpas individuales, porque que nadie quiere ensuciarse las manos y participar del mea culpas colectivo, y porque yo también siento que mucha gente está esperando que no le toque, ¿no? Esto correrse para el lado para que a uno no le toque lo que se viene, y también esta actuación no responde a ningún diseño. Yo no lo veo como una respuesta a un diseño, yo veo como una entrevista en donde a lo mejor a veces se sueltan palabras más y los titulares se marcan, pero no veo aquí una alocución política, no veo un liderazgo político que intente, yo veo liderazgo político cuando alguien es capaz de administrar una situación compleja y hacerse cargo de la realidad, no en declaraciones o entrevistas en un periódico nacional. ¿Hay un diseño en la moneda o está cada uno jugando por la libre acá? Mira, yo creo que la presidenta del Partido Socialista hace un mes aproximadamente habló del vote, y dijo que quienes salieran del vote iban a quedar muy dañados. A mí me da la impresión de que no hay un diseño hecho, sino que hay un diseño espontáneo que se ha generado de que la gente está tratando, como quien dice, de saltar del bote hacia afuera. Y este gobierno, lo que hemos visto en el último tiempo, es que a la presidenta la están dejando un poquito sola. Cuando tenemos autocríticas permanentes, cuando Nicolás Izaguirre opina sobre lo que estaba sucediendo en el país como que estuviera absolutamente fuera, como que hubiera llegado ayer de Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional a decir la verdad es que esta cosa no está bien hecha. Pero si él es responsable de esto, si él fue artífice de esto, si él ahora es quien tiene la manija de qué proyectos van, con qué urgencia van al Congreso. Y sin embargo, pese a la autocrítica feroz que hace Nicolás Izaguirre, bueno, las reformas siguen adelante. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo, esto no puede obedecer a un diseño porque el diseño no tendría coherencia. Esto más bien es el orden espontáneo que ha hecho que simplemente las personas que forman parte del gobierno estén corriendo con colores propios. Esto es muy sintomático de un gobierno que tiene una muy baja adhesión. Esto ha ocurrido aquí y ha ocurrido en muchos países en todos los tiempos, que en el fondo la gente quiere desembarcarse. Sin embargo, yo creo que a la presidenta Bachelet no le hemos escuchado una sola palabra que rectifique o que diga que va a rectificar el rumbo más allá de estas cosas raras de los realismos sin renuncia y cosas que no se entienden. Sí, yo no veo estrategia, pero tampoco veo caos. Veo una situación bastante clara donde el gobierno en un momento determinado establece un giro, un cambio de ruta, una ruta más conservadora, una ruta más concertacionista que nueva mayoría. Ese cambio de gira significa nombres nuevos. El único nombre anterior es Nicolás Izaguirre. Nicolás Izaguirre hace exactamente lo que ha hecho siempre. En la época de los tecnócratas era tecnócrata, en la época de los derechos sociales era derechos sociales, gratuidad y todas esas cosas. Y en la época donde viene el momento de la restauración, él ofrece restauración, ¿ya? Para decirlo de modo menos elegante lo que dijo Laura, Nicolás Izaguirre siempre se salva solo, ¿ya? Y la verdad es que es lo que está haciendo. Ahora, ¿Es más elegante o menos elegante? Yo fui menos elegante, sin duda, claro, sin duda. Pero el concepto era más o menos el mismo, pero ¿no? el concepto era parecido, El que fue menos elegante pues que dejó a la presidenta. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, la presidenta se dejó a sí misma sola, eso por de pronto. Ella eligió a su alrededor gente que no pensaba como ella y puso en un cargo de gabinete político a un ministro que había llevado las reformas, hoy día mismo él las reconoce mal, ¿ya? O sea, que había hecho mal la pega, según confesión propia, relevo de prueba, ¿ya? Y lo asciende en razón de algo que supongo que era más o menos ser el defensor del proceso de reforma que él
entre otros, había liderado, en uno de los pocos que viene del periodo anterior. Y sin embargo, él elige unirse al lote de los que tienen que instaurar el orden. Recordemos, para interés de quienes nos están viendo, que una cosa que es bien importante en este montaje, y es que resulta que en medio de este esfuerzo por poner orden, no hay orden. Que hay un fracaso radical del esfuerzo restaurador, en el sentido de que esto, si tiene algún sentido, es para que las cosas estén tranquilas, para que la derecha los deje de joder, para que los empresarios se tranquilicen, para que la iglesia deje de molestar, y resulta que nada de eso ha acontecido. Lo único que se ha abierto es flancos nuevos, y por tanto todas estas movidas de aceptación, meas culpa, lo único que hacen es debilitar más al gobierno, y me parece que es bastante poco inteligente. Pero hay una diferencia entre lo que hace Nicolás Izaguirre por el Mercurio y lo que hace Jorge Burgos desde La Moneda, tratando de asumir el rol que le cabe al ministro de Interior. Entonces yo comparto contigo de que, si bien es cierto no hay estrategia, tampoco hay caos, en el sentido de que, por favor, pongamos las cosas en su proporción. Esto requiere, por cierto, de ajuste, uno tiene que fomentar el diálogo. La presidenta, más bien, yo ahí no comparto contigo, yo creo que ella ha estado dando señales. A uno le puede gustar la intensidad o no la intensidad, o la claridad con que le ha dado, pero ha estado dando señales, y una de las frases de la semana justamente apuntaba a eso, a lo difícil que resulta gobernar. A lo mejor ella da la vuelta, se da una media vuelta antes de decirlo directamente, pero yo también quiero reconocer que aquí hay esfuerzo por intentar ordenar una coalición que no tiene estrategia, que está actuando un poco en descampado, y que tratando de cumplir un rol. A mí me parece que lo que uno no puede hacer, en definitiva, es decir, mire, yo soy responsable del problema que hubo, esto está mal y hago un mea culpa y sigo en el cargo. Eso es lo que a mí me parece impresentable desde el punto de vista político, desde la responsabilidad. ¿Sabes, Aguirre debería renunciar? Yo creo que alguien que se atreve a dar una entrevista por la prensa tratando de hacer un mea culpa sin que esto vaya acompañado de propuestas, de acciones concretas de solución, porque lo que hace, a uno le puede haber gustado no lo que hizo Burgos, pero Burgos, mira, llegado el momento, tomó y trató de solucionar el problema. Está tratando, haciendo cambios los intendentes. Entonces uno valora la acción de gobernar. Lo que no puede permitir es que esto se convierta en una opinología, porque para eso estamos nosotros, opinología del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que ejecutar y gobernar. ¿Tiene que irse, señora? No sé, yo no soy quien para decir que él tiene que irse. A mí lo que me parece, yo como ministra de Estado, que lo fui, lo que no hubiera hecho es hacerme las culpas sin resolución, ¿y qué viene después? Se pregunta entonces que no hace. ¿Cómo viene esto? ¿Cuál es la priorización de la agenda? Y no, hay un consenso que no hay estrategia, y parece que tampoco hay caos, pero confusión, creo que es bien estructural, digamos. ¿Y cuál es la cuestión del fondo? Claro, ¿Y cuál es la cuestión del fondo? Y yo tengo una diferencia, tú dices que hubo un cambio de gabinete, de alguna manera llegaron nombres que vienen a moderar el actual del gobierno. La palabra creo que es gradualismo. Es hacer lo mismo, pero en forma más lenta. Por lo tanto, la ruta no cambia, simplemente cambia la velocidad. Y entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno reconoce, hoy día, a través de Nicolás Izaguirre, que el programa tiene un problema, ¿cierto? Y eso es la cuestión más de fondo. Y por tanto hay que hacerse cargo de que ese programa no solo no se podía hacer, sino que generó el caos en el cual estamos hoy día. Y lo que hay que hacer es hacer un cambio de rumbo. Y eso es lo que nos ha hecho. Y la presidenta no ha tenido ninguna precisión ni claridad al respecto. Moderar, dialogar, pero seguir la misma ruta de este programa va a hacer solo que la situación del gobierno empeore, utilizando el propio análisis del secretario general de la presidencia. Fíjate que tú, Laura, decías que la presidenta ha dado señales, y efectivamente ha dado señales. Recordémonos cuando a través del programa de don Francisco anunció el cambio de gabinete. Después hizo este cambio de gabinete donde venían nombres supuestamente más moderados. Después se hizo el cónclave. Después se hizo el realismo sin renuncia, es decir, ha dado un montón de señales. Sin embargo, no se ha movido un ápice del camino trazado. Esto me recuerda cuando... Pero por favor, la reforma laboral sigue igual, la reforma de la ISAPRE sigue igual, el proceso constituyente sigue igual. Sigue la reforma, no sigue igual, por favor. La reforma tributaria no es que la primera que la última. No tenemos ningún... Hasta ahora tenemos la primera, hasta ahora no tenemos ninguna señal explícita de decir, miren, íbamos por aquí y ahora vamos a ir por acá. La reforma tributaria pasó por la cocina, acuérdate tú. Claro que pasó por la cocina. Entonces no era la misma que se presentó, ¿a eso se refiere Alberto? No, pero esa era la etapa primera del gobierno, cuando eso fue el año pasado. Ahora, la reforma de la ISAPRE, la comisión entregó su informe hace como 7 meses y no pasa nada. La reforma de la AFP la han postergado como 3 veces. Bueno, el proceso constituyente partía en septiembre. ¿Estamos en? En septiembre. Bueno, no ha habido ninguna señal concreta. En términos futbolísticos se ha chuteado para adelante, pero no ha habido ninguna señal concreta. Lo que está diciendo, lo que dice, además que es una cosa obvia, los políticos no van a decir
todo mi proyecto lo voy a botar a la basura, eso no lo puedes esperar. Pero de hecho yo lo que le critico a Bachelet es que renunció efectivamente, o sea, que renunció efectivamente a todo el proceso de reforma. Entonces, que no tuvo la valentía. Y resulta que tú dices que además no ha renunciado. Yo creo que ahí está la gran virtud, en todo caso, política de la derecha en todo este ciclo, que lo ha hecho todo mal, no existe, no tiene candidato, no tiene nada, pero la derecha tiene una gran virtud, y la gran virtud es que mientras la nueva mayoría se va convirtiendo cada vez más en concertación, la siguen criticando como si fuese la nueva mayoría. Y esa virtud de no ver ninguno de esos transformaciones, que no son ni ápices, ni matices, ni nada por el estilo, son transformaciones muy estructurales, que tienen que ver con una legislación laboral mucho más suave, que tienen que ver con una reforma tributaria que se cambió completamente, que tienen que ver con una reforma educacional que ha retrocedido por completo, que se amenazó con el infierno, y resulta que no ocurrió. Hay una reforma tributaria. Digamos que no me conteste. Aquí hay una reforma tributaria, que era uno de los 3 compromisos, se acaba adelante, hay que parcharla. La reforma educacional en materia escolar, la hicieron con la derecha, con todos los daños a última hora. No, ¿qué daños? Se hicieron más daños. ¿Por qué le hicieron con la derecha si tenía mayoría? Estamos hablando de no se olviden de Aguad, no sean malos. el gobierno y su mayoría en las cámaras y el programa es obra de la nueva mayoría. Y está eso reflejado en la reforma tributaria. La reforma educacional sí se sacó adelante en materia escolar el año pasado. ¿Cierto? Se aprobó en enero. Con modificaciones hechas por la Iglesia. La reforma laboral todavía no conocemos una indicación, que indique una moderación por parte del gobierno. La nueva constitución como promesa llena ambigüedad sigue adelante. Toda la negociación que se está haciendo. Y la presidenta cree de que ellos van en una ruta y hay trampas, que hay gente que le pone en el camino. Entonces, aquí hay un instinto de la presidenta de no modificar un ápice cuál es su hoja de ruta. Van a modificar, y déjame decirte una sola cosa. Está claro. Que la centro derecha puede tener muchos problemas. Yo estoy de acuerdo contigo. Probablemente, por ahora, no capitalizar todo lo mal que lo está haciendo el gobierno. Pero hoy día, de que históricamente habían 2 partidos, hay 4, hay una oposición que se está articulando, hay centros de estudio que están trabajando juntos en un proyecto político y se está trabajando lentamente, si tú quieres, pero en transformarse en alternativa de gobierno. Ojo ahí. Yo encuentro que es positivo mientras existe una oposición más sólida, es mejor para la democracia en Chile. Y valoro el que se estén juntando, aunque haya críticas internas que hay que solucionar, porque siempre hay quien dice esto solamente parece de forma, pero no de fondo, como le dijo Kass el fin de semana. Pero yo igual, el Kass, José Antonio, pero el punto no es ese, es que uno esperaría realmente como el gobierno y también de la oposición que lo que se irá haciendo más bien es una serie de propuestas. La propuesta tuya como representante de la centro-derecha, como afiliado a la centro-derecha de Evópolis, es que en definitiva todas las reformas deben ser moderadas. La pregunta es, ¿qué tan moderada tiene que ser? Porque yo siento que no hay un debate de ideas, que la derecha cuestiona si la presidenta lo dijo, no lo dijo bien, si la presidenta estaba en el cónclave, habló solo ella, no lo habló, si hay autocrítica y Izaguirre, pero la pregunta concreta es, ¿qué quiere la derecha de estas reformas? ¿No están de acuerdo porque les parece que son demasiado de avanzada para el país? Estas reformas no logran igualar la cancha entre los que menos tienen y los que más tienen. Estas reformas no apuntan al objetivo de la plena igualdad. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo la oposición? Que hasta el día de hoy lo único que se observa es la vocería conjunta, pero no un plan programático en esto que permanente, insistentemente hace Hernán. Hernán permanentemente dice esto está mal, tiene que moderar, pero ¿para qué? ¿Y cuál es la otra propuesta? Está bien, yo concuerdo de que la derecha ha tenido una falencia y primero en una autocrítica respecto a lo que pasó, que yo creo que es parte del debate que todavía está presente dentro de la derecha, y que han faltado propuestas, digamos, novedosas en estos temas. Sin embargo, lo que ha ocurrido aquí es que la derecha ha tenido, y no solo la derecha, un sector importante y amplio del país, que salir a decir que lo que se estaba proponiendo y lo que se estaba haciendo estaba malo. Y recordemos que el año pasado, cuando todas las voces que se levantaron, muchos académicos que no tenían ninguna militancia política, que dijeron la reforma tributaria es mala. Cuando hoy se levantan gente de la misma concertación, estoy pensando en Engel, Andrea Repeto, Alejandra Mizala, diciendo, por favor, el reemplazo interno en todos los países de la OCDE más relevante existe. Bueno, no fueron escuchados y yo creo que esa soberbia con que se van hasta ahora no han sido escuchados, y yo creo que el pecado de la soberbia con que actuó la nueva mayoría, con la que actuó Arenas y Peñailillo, que hoy han sido figuras que no han dado explicaciones al país
y con esa soberbia implícita que tuvo la presidenta. Bueno, la primera misión de la derecha en ese momento era salir a denunciar. Ya va a entrar el tiempo de la idea y creo que, entre otras cosas, el gobierno de Sebastián Piñera, con sus más y con sus menos, creo que tuvo bastante idea en ese sentido. Nos tenemos que ir a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile.